Buen día con todos. El día de hoy vamos a tener el webinar Latitude, que básicamente es Machine Learning en la ingeniería moderna, ¿no? Eh, Bien, en primer lugar, en este webinar vamos a tener la presentación de Elvis Guisado. El ingeniero Elvis Guisado es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Se desempeñó como instructor en cursos académicos sobre el método de elementos finitos en 3D y desarrolla herramientas para análisis sísmico tridimensional a escala urbana en JPI Ingeniería. Posee amplia experiencia en el uso de Machine Learning con Python, aplicado a investigaciones en ingeniería civil y ha brindado capacitaciones sobre este tema de Machine Learning para la empresa Anfos. Actualmente es asistente de investigación en el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, SISMIT, de la UNI, donde ha desarrollado herramientas en Python aplicadas a la ingeniería sísmica. Eh, Últimamente también se ha publicado su investigación con respecto al uso de Machine Learning para estimar parámetros o desplazamientos de estructuras en caso de sismo, ¿no? Y también nos va a compartir un poco sobre esa investigación que ha realizado y se ha publicado. Muy bien, adelante, Luis. Ok, buenos días con todos chicos. Gracias Julián por la presentación. Vamos a dar inicio entonces al curso de Introducción a Machine Learning con Python. Ok, para empezar he preparado una presentación en la cual en primer lugar vamos a ver la ruta del curso en este caso, ¿no? Entonces en la primera semana vamos a mostrarles algunos comandos básicos en Python para que se familiaricen también con el ambiente de trabajo. Luego ya empezaremos a trabajar con datos. En este caso, emplearemos librerías como Pandas, NumPy y Matplotlib, tanto para analizar como para visualizar los datos. Además, daremos nuestros primeros pasos con Machine Learning en la semana 3 y emplearemos ya algoritmos de predicción, en este caso empezando con algoritmos de regresión lineal. Y luego ya veremos modelos más avanzados en la semana 4, como Random Forest o Super Vector Machine. Y finalmente daremos una breve introducción a las redes neuronales, realizando también una aplicación, en este caso aplicada a ingeniería civil, ¿no? Ok, y el objetivo del curso principalmente es que ustedes puedan comprender los fundamentos de Machine Learning y luego también que sepan cómo analizar correctamente los datos para poder entrenar modelos de predicción y finalmente evaluar estos modelos de predicción con métricas de rendimiento, ¿no? Y aplicar también luego del curso lo aprendido en sus propios contextos, ¿no? En este caso puede ser sus proyectos personales, investigaciones o también algún trabajo que estén realizando. Bien, para empezar con el curso he preparado esta presentación en el cual vamos a ver algunos conceptos y vamos a introducir o dar una introducción al curso, ¿no? Bien, entonces para empezar respondamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es Machine Learning? En los libros vamos a encontrar muchas definiciones acerca de este concepto y quiero resaltar algunos conceptos sobre Machine Learning, ¿no? Principalmente vamos a encontrar unos conceptos como, en este caso, enseñarles a las computadoras, ¿no? Las computadoras aprenden de los datos. O también nos mencionan que es un campo de estudio en el cual las computadoras aprenden sin ser explícitamente programadas, ¿no? En la siguiente presentación vamos a ver un poco sobre a qué se refiere con esto de explícitamente programada. Además, ya teniendo un concepto más técnico, nos mencionan que una computadora, se puede decir que se usa Machine Learning cuando una computadora, a partir de una experiencia, en este caso, experiencia brindada por datos, si se le requiere o se le pide hacer una tarea y a partir de estos datos la computadora aprende y a partir de si se evalúa este rendimiento eh, para realizar esta tarea, esta computadora y este rendimiento es bueno, se puede decir que la computadora
está aprendiendo de esta experiencia, ¿no? En este caso de los datos. Bien, teniendo en claro este concepto de Machine Learning, ahora respondamos a esta otra pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos usar Machine Learning si actualmente ya existen muchos algoritmos para automatizar procesos, ¿no? Bien, veamos o respondamos esta pregunta con un ejemplo práctico, ¿no? Imaginemos que tenemos millones de datos o miles de datos de correos, ¿no? En los cuales podemos identificar correos que están etiquetados como correos spam y algunos como no spam, ¿no? Y nuestro objetivo es identificar a partir de estos datos cuándo un correo en el futuro va a ser spam o no spam, ¿no? Entonces, aquí podemos ver o identificar una posible desventaja o problema, ¿no? Tenemos miles y millones de datos. Entonces, imaginemos que una persona tenga que analizar estos datos, o un grupo de trabajo, ¿no? Y lo que va a hacer este grupo de trabajo es tener que identificar cuándo un correo es spam o no spam dentro de este universo de datos. Entonces, tradicionalmente invertiríamos recursos y tiempo para poder resolver este problema, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, les muestro un flujo de trabajo con Machine Learning, ¿no? Luego de estudiar el problema, saber lo que queremos determinar, en este caso no vamos a tener que nosotros darnos ese trabajo, digamos, de identificar estos patrones, sino vamos a entrenar un modelo a partir de estos datos que puede identificar estos patrones, ¿no? Lo cual nos va a permitir ahorrar tiempo y también recursos, ¿no? Y finalmente, luego de que el modelo ha sido entrenado con estos datos, evaluar su rendimiento y poner en funcionamiento este programa, ¿no? Bien, ahora que ya sabemos por qué usar Machine Learning y conocemos el concepto de Machine Learning, les quiero presentar aquí algunas aplicaciones. En este caso voy a empezar con esta investigación que yo he realizado tanto para mi tesis como para, en este caso ha sido publicada en un artículo científico de la revista Técnica de la Uni, ¿no? En el cual básicamente he realizado múltiples análisis dinámicos, numéricos, en un software de análisis sísmico no lineal llamado Estera 3D para estimar en este caso el desplazamiento máximo producido por torsión, ¿no? Y luego de estimar o entrenar un modelo de predicción en un modelo de bosques aleatorios, usando un modelo de Machine Learning de bosques aleatorios, he hecho también la aplicación experimental, ¿no? Bien, esta investigación la voy a estar exponiendo también a más detalle el 15 de agosto en una ponencia, en un simposio del SISMIT, así que si quieren conocer más detalles sobre la investigación, están invitados, ¿no? Al simposio. Ok, algo que quiero resaltar aquí también es que podemos ver que nosotros, o yo he realizado múltiples análisis no lineales y el modelo de Machine Learning entrenado en este caso me va a simplificar o evitar de que yo tenga que volver en el futuro a realizar estos análisis no lineales para tener una respuesta rápida, ¿no? Eso es lo importante, que yo pueda tener una estimación rápida y confiable también para datos futuros, ¿no? O eventos futuros. Ok, y algo similar también de una investigación que yo pude revisar justamente cuando estuve realizando esta investigación. En este caso que empleó una arquitectura de redes neuronales en las cuales se puede ver, ¿no? Cómo a partir de ciertos parámetros de entrada que se identifican, que pueden representar el fenómeno en este caso, se estima, ¿no? Para este caso muestro cómo ellos estimaron el máximo desplazamiento lateral de una estructura de concreto armado de múltiples pisos y múltiples frames en este caso, ¿no? Y se puede ver que hay un ajuste muy bueno, ¿no? Representado por este modelo de Machine Learning. Otra aplicación también que tuve la oportunidad de realizar fue aplicado a predicciones de precipitación mensual, ¿no? En este caso, empleando información climática como la humedad, la temperatura, la velocidad de viento, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en primer lugar entrené un modelo básico, digamos, de árbol de decisión, el cual se puede ver que en algunas etapas de los meses no tiene un buen ajuste, pero sin embargo,
Ya entrenando un modelo más avanzado como es el modelo de bosques aleatorios, se puede ver que la diferencia entre los datos predichos y los medidos tienen un mejor ajuste, ¿no? Ok, y otras aplicaciones que nos vamos a encontrar ya en la actualidad es el reconocimiento facial que tiene Google Fotos, por ejemplo, o el reconocimiento de texto a partir de imágenes, ¿no? Que encontramos en muchas aplicaciones que trabajan con PDFs, por ejemplo. Y además también hay aplicaciones en medicina, ¿no? Que pueden revisarlas en los siguientes enlaces. Por ejemplo, en esta investigación realizaron o entrenaron un modelo que es capaz de clasificar distintos tipos de cáncer de piel y además ya en un contexto más actual se empleó también otro modelo de Machine Learning para predecir la necesidad de la cantidad de oxígeno que necesitan pacientes con COVID-19 a partir de radiografías, ¿no? Ok, dentro del curso también vamos a hablar de conceptos como aprendizaje, ¿no? Aprendizaje supervisado, en los cuales nos encontramos modelos del tipo de regresión y clasificación, ¿no? Un modelo de regresión básicamente es un modelo que nos va a permitir obtener como resultado final valores continuos y en este caso, por ejemplo, podemos visualizar, ¿no? Que se tienen los datos puntuales y luego de entrenar nuestro modelo, vemos que se ajusta a nuestros datos, ¿no? Bien, este modelo nos va a permitir en el futuro predecir datos continuos a partir de variables independientes que pueden, no pueden, en este caso muestro solamente una variable, pero pueden ser varias, ¿no? Para predecir en este caso, una variable independiente, ¿no? Entre estos modelos de regresión nos podemos encontrar los modelos de regresión lineal, árboles de regresión, redes neuronales, supervector machines, entre otros. Y de forma similar, en este caso, modelos de clasificación, que el objetivo en este caso es predecir clases, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo dos grupos de datos y en este caso mi modelo de predicción bien está representado por este borde o línea que está separando justamente ambas clases, ¿no? Entonces los puntos que caigan en este sector de la línea van a representar la clase 2 en este caso y en este sector la clase 1, ¿no? Bien, en el curso también vamos a ver conceptos más avanzados como aprendizaje no supervisado, que básicamente se diferencia del aprendizaje supervisado en que nosotros ya no vamos a tener estas etiquetas, ¿no? Sino que el algoritmo por su cuenta va a identificar cuando un punto es clase uno o clase 2, por ejemplo, o incluso puede dividirse en más clases, ¿no? Dependiendo de las características justamente de los datos que nosotros le brindemos. Ok, y el flujo de trabajo que vamos a ver dentro del curso, básicamente lo resumo aquí, en el cual vamos a empezar definiendo el problema trabajando con datos disponibles, ya sean experimentales o recopilados en campo, o también producidos por algunas simulaciones numéricas, que en este caso vamos a trabajar con una aplicación luego de simular una estructura en OpenSysPy. Y luego vamos a establecer una medida o indicador de éxito que básicamente lo vamos a ver como la función de pérdida y también la función objetivo que vamos a querer minimizar para optimizar nuestro modelo de predicción. Vamos a establecer protocolos de evaluación. En este caso hablaremos de el cross validation o validación cruzada y vamos a aprender cómo preparar los datos, ¿no? Tanto tratar con datos faltantes, cuándo debemos eliminar, cuándo debemos completar estos datos y también separar los conjuntos de entrenamiento y validación para finalmente entrenar los modelos de predicción, ¿no? Y finalmente, luego de entrenar estos modelos, seleccionar qué modelo se ajusta mejor a nuestros datos, ¿no? A partir de las métricas que hemos definido, ¿no? Ok, algunos limitaciones o desafíos que nos vamos a encontrar cuando entrenemos Machine Learning, los menciono aquí. Principalmente nos podemos encontrar problemas como cantidad de datos insuficientes, datos de entrenamiento que puedan ser no representativos, calidad de datos pobres o características irrelevantes, ¿no? Lo cual en el curso vamos a ver qué haríamos en esos casos, ¿no? ¿Qué hacemos si tenemos calidad de datos pobres o características irrelevantes? En este caso vamos a ver que
los datos son muy importantes, ¿no? Para poder justamente representar el fenómeno que nosotros queremos, en este caso, predecir, ¿no? Además, vamos a ver también limitaciones o problemas como el subajuste, el sobreajuste, cuándo se producen estos casos y cuándo y cómo realizar un ajuste correcto, ¿no? Para ello vamos a ver, por ejemplo, que en el subajuste se esté usando un modelo básico que no representa correctamente el fenómeno. Y en el caso del sobreajuste, vemos que si bien modelo se está ajustando a los datos, vamos a ver que para los datos futuros, este no va a generalizar bien, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, para realizar ajustes correctos, vamos a ver conceptos como regularización o ajuste de hiperparámetros, ¿no? Bien, y nuestra herramienta de trabajo, ¿no? En este caso que va a ser Python, que ya seguramente muchos lo conocen y lo han empleado, el cual actualmente es un lenguaje muy popular y esto se debe a muchas ventajas que nos va a permitir mejorar nuestra productividad debido a su simplicidad, lo cual nos va a permitir que nosotros nos centremos más en los conceptos que queremos aplicar que en usar algoritmos complejos de programación, ¿no? O tediosos. Además, tiene la ventaja de que puede interactuar con otros lenguajes. Actualmente ya cuenta con un alto soporte de librerías para análisis de datos y machine learning. Y tenemos una amplia comunidad que siempre está actualizando u optimizando los algoritmos o librerías con los que se cuentan. Ok, entonces para finalizar la presentación, utilicemos Python. A ver, voy a abrir este enlace. A ver, ok. Aquí he preparado un notebook para poder explicarles o resumirles, digamos, lo que vamos a ver durante el curso, ¿no? Bien, en este notebook, el cual ustedes también van a poder ejecutar. Vamos primero a explicar cómo importar librerías. Vamos a leer datos desde un archivo. Vamos a aprender cómo, en este caso, usando funciones, por ejemplo, de pandas, tener estas tablas estadísticas que nos resumen. En este caso, podemos ver características como la cantidad de cemento en metro cúbico, eh, el agua. En este caso, este ejemplo corresponde a datos de una mezcla de concreto, ¿no? Entonces, por ello vamos a ver estos parámetros que corresponden a justamente las componentes de esta mezcla, ¿no? Y lo que buscamos en este ejemplo es predecir la resistencia a compresión del concreto, ¿no? Ok. Además, en este caso estamos visualizando o usando otra función para visualizar justamente el tipo de datos con el que estamos trabajando, la cantidad de datos y también identificando si es que hay datos faltantes, ¿no? En este caso no hay datos faltantes. En el curso vamos a ver casos donde hay datos faltantes y qué hacer en esos casos, ¿no? Ok, en este caso estoy simplificando los nombres de cada una de las columnas. Y bueno, aquí simplemente he actualizado esta información. Y también en el curso vamos a ver cómo crear este tipo de gráficos usando otra función de Panda, ¿no? Ok, que básicamente son histogramas que nos muestran la cantidad de datos, ¿no? Además vamos a ver también cómo construir este tipo de matrices, en este caso eh, una matriz de correlación, que nos va a permitir, digamos, de forma rápida y también previa al entrenamiento del modelo. En este caso, esta es, por ejemplo, nuestra variable que queremos predecir y ver los scores que digamos que son más cercanos a uno, ya sean, por ejemplo, aquí tenemos varios parámetros y tenemos que ver cuáles tienen los scores más altos, ¿no? Los cuales nos van a, digamos, como primera vista, dar a entender cuáles se relacionan mejor a nuestra variable que queremos predecir, ¿no? Lo cual justamente podemos ver que son el cemento, el superpacificante, el tiempo en días, digamos, de la mezcla, y también el agua, ¿no? Lo cual podemos plotear aquí, ¿no? Y el cual podemos ver, por ejemplo, el cemento, ¿no? Que el cual tiene el mayor ratio de correlación. Vemos que hay cierta tendencia, ¿no? Pero sin embargo,
Si analizamos cada uno de los datos, vemos que no hay una tendencia clara, pero vamos a ver que al usar un modelo de Machine Learning y combinar estos datos para que trabajen juntos, vamos a poder realizar una buena predicción, ¿no? Ok, otro concepto que vamos a ver también es cómo separar conjuntos de entrenamiento y validación, ¿no? Para ello vamos a usar la librería scikit-learn. Ok, luego de separar mi conjunto de entrenamiento y validación, también vamos a hablar de conceptos de escalamiento, ya que algunos datos necesitan justamente, algunos modelos de predicción necesitan justamente que los datos sean previamente escalados, ¿no? En este caso estoy usando un escalamiento del tipo estándar, ¿no? Ok, y luego vamos a hablar ya de los modelos de o algoritmos de predicción, ¿no? En primer lugar, vamos a definir métricas de rendimiento, las cuales también podemos cargar desde la librería scikit-learn. Y también vamos a aprender en este caso a definir nuestras propias funciones, ¿no? En este caso, para calcular el error medio porcentual, ¿no? Absoluto. Vamos a ver conceptos sobre validación cruzada, cómo usarlo. En este caso, estamos viendo que tenemos nuestros datos de entrenamiento y de prueba. Y nuestros datos de entrenamiento vamos a separarlos en distintos conjuntos. Y estos conjuntos, digamos, se van a entrenar por separado para luego poder brindarme un primer vistazo del rendimiento del modelo, ¿no? Lo cual me va a permitir ajustar los parámetros de mi modelo antes de que yo haga la evaluación final con mis datos de prueba, ¿no? Ok, aquí estoy definiendo la función que me va a realizar la validación cruzada, en el cual también está ingresando como parámetro mi modelo, ¿no? Ok, entonces defino mi modelo de predicción. En este caso, un modelo de regresión lineal múltiple, el cual también puedo cargar desde la librería scikit-learn. En el curso vamos a explicar cómo realizar esta regresión lineal, qué hay detrás de esta función, ¿no? Ok, entonces he empleado mi función de cross-validation con este modelo aplicado a mis datos de entrenamiento que anteriormente he separado. Y luego vemos cómo para cada grupo, como había mencionado, o cada fault, ha calculado las métricas de rendimiento, ¿no? Ok, y finalmente luego de evaluar con cross-validation podemos realizar nuestras predicciones, ¿no? Lo cual podemos, en este caso, realizar una comparación entre estos datos experimentales y los predichos para, en este caso, la resistencia a la compresión del concreto, ¿no? En este caso vemos que hay un ajuste bueno, lo cual se puede resumir también con las métricas de rendimiento que hemos hallado, ¿no? Pero sin embargo hay algunos datos dispersos todavía. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Emplear modelos más avanzados, ¿no? En este caso, un modelo de Support Vector Machine o Support Vector Regression, ¿no? Que vendría a ser una aplicación de Support Vector Machine. De forma similar, yo voy a definir mi función. En este caso, vemos que hay una serie de parámetros, ¿no? Eh, Estos parámetros, para seleccionar el valor de estos parámetros, también hay que hacer una evaluación previa. Vamos a ver en el curso el concepto de qué significan cada uno de estos parámetros que están detrás de este algoritmo, ¿no? Bien, entonces aplico de forma similar mi validación cruzada para realizar mi primera evaluación y obtengo las métricas de rendimiento, ¿no? Hago las predicciones con mis ya valores de prueba y obtengo mi modelo final de predicción y vemos también que hay una mejora en las métricas de rendimiento, ¿no? Entonces, en este caso vemos que los datos ya no están tan dispersos como en el caso de aplicar un modelo más básico como regresión lineal, ¿no? Ok, y finalmente vamos a ver ya en el curso más a detalle qué hacer luego de ya tener mi modelo de predicción, ¿no? Vamos a ver qué parámetros son más importantes. También vamos a aprender cómo guardar el modelo para ya sea compartirlo, llevarlo a otra computadora y simplemente aplicarlo ya con datos futuros. Y también, claro, vamos a ver modelos más avanzados como Random Forest o también redes neuronales, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería todo por mi parte. Voy a darle el paso a Julián también para que pueda hacer su presentación. Ok, Luis, muchas gracias. Eh,
Voy a compartir mi pantalla. Cabe resaltar que bueno, este webinar ratito es una introducción al curso de Introducción a Machine Learning con Python, ¿no? Eh, bien, el nombre de este webinar ratito y cómo lo estamos enfocando es Machine Learning en la ingeniería moderna, métodos y aplicaciones, ¿no? En ese sentido, Elvis nos ha mostrado bastante lo que son una descripción, introducción a Machine Learning y un poco de las aplicaciones, ¿no? En mi caso, ahora voy a mostrarles un poco de, de lo que son los fundamentos, básicamente, que hay detrás de Machine Learning. Entonces, más que todo en cuanto a los métodos, ¿ok? Eh, a ver, creo que ya. Entonces, ¿quién les habla? Y bueno, junto con Elvis Izada hemos desarrollado este curso desde cero. Como contenido, hablaremos de fundamentos de Machine Learning. Para poder entender, él les mostraba un poco sobre el ajuste de curva clásico, ¿no? Pero ¿en qué se basa este ajuste, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las ecuaciones? Eh, Eso vamos a verlo a continuación. Muy bien. Eh, si bien es cierto, bueno, vamos a ver un poco de los fundamentos, ¿no? También vamos a hacer aplicaciones, bueno, más adelante se va a mostrar ingeniería estructural. Y en el curso vamos a ver uno relacionado, pues, en la cual se tiene un puente, ¿no? Y solamente asumimos que tenemos las mediciones de vibraciones ambientales en la parte superior del puente y a partir de ello estimamos parámetros, ya sea la rigidez o la masa del puente que se desconoce. Entonces, ahí se puede utilizar técnicas de Machine Learning también. De repente, al finalizar esta presentación, eh, Ellis se podría compartir un poco, digamos, capturas o imágenes de, este, de esa predicción que vamos a mostrar durante el curso. Bien, eh, entonces, pero ¿qué hay detrás? Es importante esto. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente aplicamos sin saber en qué se basan estos métodos, no vamos a saber cómo aplicarlos realmente, vamos a saber qué método exactamente utilizar. Entonces, para ello voy a explicar sobre ello. Empezaremos como algo simple, que es la regresión lineal, luego iremos a la regresión no lineal y los métodos para hacer esa regresión no lineal, ¿no? Eh, en el método de Super Vector Machine, Elvis mostraba ahí cómo utilizarlo, ¿no? Y había un parámetro que era RBF. Entonces, esto es Radial Basis Function. ¿Qué quiere decir? Que a partir de unas funciones no lineales, ¿no? Eh, Basadas en el exponente, ¿no? En el coeficiente exponencial, se puede hacer un mapeo de unos datos que son lineales a otro espacio que es comportamiento no lineal, digamos así. Al revés, si los datos siguen una regresión no lineal, se puede mapear a un espacio lineal en el cual la regresión se hace más simple. ¿Ok? Eso es lo que quería decir. Entonces, eh, eso es una técnica muy útil, ¿no? Y vamos a ver un poco sobre ese tipo de regresiones no lineales. ¿Ok? También un poco sobre la selección de modelos. Eh, en un inicio, en el último ejemplo que mostraba Ellis, mostraba un poco qué es la regresión lineal, ¿no? Utilizando la regresión lineal. Pero también había el otro que era utilizando Super Vector Machine eh, para hacer la regresión, utilizando funciones no lineales. Entonces, ¿cuál de los dos escoger? ¿Cómo seleccionar el modelo? También vamos a hablar un poco sobre ello. Luego, ya algo más relacionado a redes neuronales, a Deep Learning, tenemos que hablar un poco sobre lo que se llama el método de gradiente descendente estocástico y qué significa retropropagación. Entonces, estos dos métodos son muy útiles y vamos a ver su utilidad y la aplicación de estos métodos hace posible que se pueda descubrir patrones en una gran cantidad de datos. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Si si no existiesen estos métodos, sería mucho más difícil predecir estos patrones, ¿no? Y predecir el comportamiento. Entonces, estos métodos hacen posible que hoy en día se pueda realizar ese tipo de predicciones basadas en Machine Learning. Y bueno, mostraremos un poco sobre Deep Learning para sistemas dinámicos, que son los sistemas que usualmente más nos interesa en ingeniería, ya sea para la mecánica de fluidos, ya sea
tal vez para el análisis dinámico de estructuras, etcétera, ¿no? Luego, bueno, solamente referenciaría las aplicaciones que ha mostrado Elvis en cuanto a Machine Learning y unas conclusiones. Bien, entonces, ¿qué nos viene la imagen cuando escuchamos Machine Learning, ¿no? Esta es una pequeña introducción y para muchos de repente la primera imagen que se pueden venir a la cabeza es esto, ¿no? Y no hay problema, nosotros en el curso vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Es decir, vamos a enseñar también Python, lo esencial para este curso, ¿no? Entonces, de hecho, ya se tiene publicado en la primera semana del curso sobre, sobre los comandos básicos de Python. Entonces, se va a explicar desde cero. Entonces, ¿qué es Machine Learning, no? Bien, para ello tendríamos que tener, digamos, un panorama más amplio. En ese sentido, podríamos hablar un poco de las ciencias de computación, ¿no? Si, bueno, aquí vemos tres campos amplios, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las ciencias de la computación, ¿no? Hoy en día, pues existen muchos métodos computacionales, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el de inteligencia artificial, ¿no? En el cual, pues, se, lo que se pretende es eh, entrenar a una máquina para que simule la inteligencia humana, ¿no? Entonces, eso es en qué consiste la inteligencia artificial. Y uno de los métodos más exitosos en este aspecto es Machine Learning, ¿no? Machine Learning, bueno, eh, básicamente es un conjunto de métodos, ¿no? Y ha evolucionado bastante en las últimas décadas. Y hablando de esta revolución en las últimas décadas, ha tomado mucho más importancia por la capacidad ahora de hacer un deep learning, un aprendizaje profundo. Por ejemplo, para analizar imágenes, eh, si yo tengo una imagen, ¿no? De una estructura, o puede ser también de un animal, y identificar si es gato o perro, ¿no? Eso se puede hacer automáticamente, identificando patrones, ¿no? Por ejemplo, para los humanos hay patrones muy importantes en una imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí en la cámara, ¿no? Hay patrones, por ejemplo, relacionados pues aquí a las pestañas o a los ojos, o también cerca pues a las narices, ¿no? Que definen bastante cómo es una persona, ¿no? Entonces, con eh, píxeles cercanos a estas áreas se puede identificar si, bueno, qué persona es, por ejemplo, ¿no? En un área de trabajo. Entonces, es muy importante este análisis de imágenes y para ello se necesita hacer un entrenamiento de varias capas, ¿no? Entonces, cuando tenemos varias capas de información, por ejemplo, de imágenes, hablamos pues de deep learning, de algo profundo, porque tenemos varias capas. Vamos a explicar más a detalle. Bien, esta ciencia de la computación eh, y bueno, y machine learning interactúa también con lo que son la ciencia de datos, ¿no? Por ejemplo, usualmente en los, bueno, en en las últimas décadas, ¿no? Eh, es importante analizar ciertas tendencias, ¿no? Digámoslos, por un ejemplo sencillo, el tipo de cambio. Si yo tengo cierto monto en soles y quiero ver si es que me conviene cambiar a dólares, entonces yo puedo analizar los patrones, ¿no? Del comportamiento de cómo ha ido variando el tipo de cambio en los últimos meses. Y con eso poder tomar una decisión, analizar estos datos y tomar una decisión si es que me conviene o no cambiar a dólares, ¿no? Entonces, hay toda una teoría atrás de ello y bueno, en ese aspecto se habla de lo que es data analytics, ¿no? Análisis de datos o analíticas de datos. Pero aparte, o digamos parte de esta analítica de datos, es lo que se llama data mining, que en español es minería de datos. ¿Ok? Entonces, eh, ¿en qué consiste minería de datos? Consiste en encontrar patrones en los datos que tenemos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, se pueden encontrar ciertas tendencias de crecimiento en algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, o se pueden encontrar ciertas oscilaciones, ¿no? En cuanto a este tipo de cambios, que, que bueno, es una que puede oscilar, digamos, cada mes o bueno, va a depender, ¿no? De los datos. Entonces, ¿cómo encontrar qué tanto oscila este cambio, ¿no? En el tiempo? Es encontrar patrones, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo esta información de datos, yo podría analizar cuál es la tendencia y cuál es la oscilación. Podría encontrar esos patrones. Entonces, en eso consiste lo que es minería de datos. ¿Ok? Y esto, eh, ¿cómo puedo encontrar estos patrones de manera automática? Con Machine Learning. Como se puede ver, esto interactúa bastante con lo que es Machine Learning. ¿Ok? Y por supuesto, para proponer métodos de Machine Learning óptimos, es necesario basarse en las matemáticas, ¿no? Entonces, hay bastante matemática y sobre todo la parte estadística importante ahí, en la cual se hace cierta interacción, ¿no? Y con ello se puede predecir mejor. ¿Ok? Entonces, esta es una vista general, un panorama general de qué cosa es Machine Learning. Y ahora podemos empezar por lo más clásico, ¿no? Que es, por ejemplo, el ajuste por mínimos cuadrados. Hoy en día, pues, muchos de nosotros sabemos que es muy importante eso, ya que si tenemos una nube de puntos, ¿no? Y queremos encontrar, digamos, una tendencia lineal, podemos hacer un ajuste de mínimos cuadrados, ¿no? De hecho, Elvis mostraba esa regresión lineal, ¿no? En el ejemplo. Algo más general podría ser eh, asumir que nuestros datos básicamente siguen una forma polinómica, ¿no? Entonces, mi modelo que propongo yo, al ver más o menos ese ploteo de los datos, digo pues que sí, va a seguir una forma polinómica, ¿no? Una forma politómica da por esta fórmula, ¿no? Beta uno por x al cuadrado más beta 2 por x más beta 3. Entonces, mi objetivo es encontrar los coeficientes betas. Ese es mi objetivo. Entonces, bien, yo tengo lo que son mis datos, la observación, y tengo los valores de x, ¿no? Entonces, a partir de los valores de x, yo puedo aplicar esta fórmula, ¿no? Y restarlo con respecto a mi observación. Es decir, esto es la verdad y esto es lo que estimo con mi modelo, ¿no? Entonces, lo que busco aquí es básicamente eh, saber cuánto es ese error, ¿no? Y para tener, digamos, unos valores que se pueden cuantificar, lo elevo al cuadrado. Entonces, básicamente, esta es mi definición de error. Es mi fórmula para definir el error. Aquí hago una sumatoria, pues porque tengo varios datos acá, ¿no? Entonces, si tengo n datos, esta es una sumatoria hasta n. Entonces, es, esto es simplemente una regresión y se ha definido esta función que se requiere minimizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hallar los coeficientes beta uno, beta 2 y beta 3 de tal manera que se minimice este error. ¿Ok? Por matemática sabemos que si tenemos una función, ¿no? Y queremos hallar ese mínimo, tenemos que tomar sus derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales, por ejemplo, con respecto al coeficiente beta uno es igual a cero. De ahí vamos a tener un sistema de ecuaciones. Y luego, derivada parcial de esta función con respecto a beta 2 y de ahí vamos a tener también otro sistema de ecuaciones, ¿no? Y así sucesivamente. A partir de esto armamos un sistema de ecuaciones a partir de la información proporcionada, ¿no? De la observación. Y aquí tenemos una matriz, aquí tenemos un vector desconocido y un vector conocido. Con este vector conocido se puede estimar este vector desconocido, simplemente resolver un sistema de ecuaciones lineales, en este caso de 3 por 3, ¿no? Y esto, bueno, hay algoritmos en Python que lo puedan realizar sin ningún problema. Hasta ahí todo bien, cuando asumimos este modelo polinómico, ¿ok? Pero ¿qué pasa si asumimos un modelo más complejo, ¿no? Por ejemplo, que un modelo no lineal que dependa de bueno, de un coeficiente exponencial como el que se muestra acá. Les comentaba un poco que esto aquí ya es asumir un comportamiento no lineal, ¿no? Por ejemplo, si veíamos también lo que mostraba Elvis y veíamos que mejoraba mejor, digamos, la predicción, mejoraba el modelo, ¿no? Comparando con la regresión lineal, cuando se utilizaba la técnica de supervector matching, utilizando unas funciones no lineales basadas en funciones exponenciales, ¿no? Entonces, realmente los comportamientos de nuestros datos puede ser no lineal y puede seguir de esta forma. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos lo mismo, ¿no? Definimos el error y luego tratamos de hallar estos coeficientes beta uno y beta 2, tenemos un sistema de ecuaciones los cuales son no lineales. Y para resolver este tipo de ecuaciones es, bueno, es mucho más complejo, ¿no? No es simplemente un sistema lineal, sino es algo más complejo y para ello necesitamos algunos métodos para poder resolverlo. No obstante, para este ejemplo sencillo, nosotros podemos optar por un cambio de variable
de tal manera que se linearice este, esta función, se hace un cambio de variables y se llega a esta otra, ¿no? Entonces, este es un artificio que se está realizando para este ejemplo sencillo, ¿no? Pero para datos reales, esto puede ser más complejo. Bien, entonces, para regresiones no lineales, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos definir aquí, bueno, disculpen que esto aquí esté en inglés, pero lo voy a explicar en español, ¿ok? Eh, para un caso más general, podemos definir esta función de error, ¿no? Este error por mínimos cuadrados. Tenemos aquí la función o lo que yo hago la predicción a partir de la variable x y tengo mi modelo que está representado por esta función. Lo resto con respecto a la observación, ¿no? Y cuantifico este error de esta manera, ¿no? Haciendo la sumatoria. Entonces, mi objetivo es minimizar este error, esta función. Cabe resaltar que este error, ¿no? Es similar a este, solamente que este es en su forma más general, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, a esta función que defino, lo que busco es minimizarla. Entonces, para ello, como ya depende de varias variables, no solamente de, puede, puede depender de varias variables, no solamente de una. O, por ejemplo, beta aquí es un vector, ¿no? Entonces yo necesito hallar estos coeficientes beta, ¿no? Y tengo que tomar las derivadas parciales con respecto a beta uno, beta 2, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que hago uso ya es de la gradiente, ya, ¿no? Eso matemáticamente se expresa de esta forma, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la gradiente, ¿no? Para explicarlo de una mejor manera. Aquí tenemos esta imagen. Ok, vamos a darle una amplificación. Esta es la función de error que yo quiero minimizar. Entonces, si este es mi error, yo parto, por ejemplo, de este punto azul, ¿no? Y luego necesito encontrar cuál es el mínimo error. El mínimo error está dado en este punto, ¿no? En esta parte de acá. Y cuando encuentro aquí, llego a este punto, sé cuáles son los parámetros beta, por ejemplo, beta uno, beta 2, que van a representar mucho mejor a mi modelo, ¿no? Pero ¿cómo llegar a este punto, ¿no? A partir de un punto inicial, ¿no? Entonces necesito saber cuál es la dirección que tengo que ir, ¿no? Esa dirección a la cual tengo que ir la puedo obtener con la gradiente. Entonces ahí la importancia, ¿no? La gradiente en este caso está representada justamente por la pendiente en este punto, ¿no? Ahora bien, qué distancia tengo que ir, ¿no? En esta dirección? Eso está definido por un delta, ¿no? Entonces esta distancia, por ejemplo, aquí tenemos otra distancia y esta otra distancia, y esa distancia se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? ¿Cómo hallo esa distancia delta, ¿no? Eh, puedo también utilizar la derivada parcial con respecto a delta y con ello hallar este delta básicamente, ¿no? Bien, no voy a entrar mucho en detalle de estas ecuaciones, ¿no? Les dejo ahí para que ustedes lo puedan revisar. De hecho, estas diapositivas van a estar disponibles también. Pero algo muy importante aquí, en Machine Learning, vamos a hablar, y también lee bastante esto en estas técnicas de Machine Learning, el learning rate, el ratio de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ese ratio de aprendizaje está relacionado con este delta. ¿Ok? Entonces, ahí la importancia. Entonces, ¿qué tanto aprende, ¿no? Se puede ver en esta gráfica o en vista en planta también se puede ver aquí, ¿no? Entonces, este inicio, punto inicial, yo requiero llegar a esta solución óptima que está por acá. Entonces, ¿qué tanto aprendo? En este caso, en un inicio aprendo bastante, luego aprendo un poco menos, y luego así poco a poco estoy aprendiendo de los datos que tengo observados para llegar a mi solución óptima. Lo mismo para estos otros puntos, ¿no? Ahora bien, si yo empiezo de este punto rojo, voy a encontrar un mínimo local, ¿no? No es la solución más óptima, no es la solución que yo requiero. Lo que yo requiero es llegar a este punto, ¿no? Aquí se puede ver en esta imagen que este es un mínimo local, es decir, hay una solución que es la mínima, pero en esta área, ¿no? Pero lo que yo necesito encontrar es el modelo más óptimo para todos estos datos. Entonces necesito llegar a este punto, ¿ok? Eso es algo muy importante también. Para los métodos, para aplicar Machine Learning, no solamente basta con utilizar este método que se llama gradiente descendente, ¿no? En el cual se desciende mediante la gradiente, ¿no? Por eso se llama gradiente descendente. Eh, sino que hay unos métodos más óptimos, por ejemplo, el método de gradiente descendente alternada.
en el cual aquí podemos ver que se toma la gradiente solamente con respecto a una de las variables, por ejemplo, con respecto a x o respecto a y, ¿no? Y de esa manera también se puede llegar a la solución de una manera más rápida, dado que solamente se está tomando la gradiente con respecto a una variable. Eso hace que el tiempo de cómputo sea menor y con ello se pueda obtener los resultados de Machine Learning de manera más rápida. Entonces, todos estos métodos son utilizados en Machine Learning y cuando veamos ahí las opciones que justamente mostraba Elvis, vamos a poder nosotros entender ya cuando veamos en el curso sobre estos temas a detalle, vamos a poder saber a qué se refiere a cada uno de estos parámetros, ¿no? Estas imágenes que ustedes pueden ver y las que voy a mostrar más adelante fueron tomadas de este libro, el cual también pues le hacemos aquí como, le mostramos aquí como referencia, ¿no? Bien, luego pues, tenemos que hablar un poco sobre la selección de modelos, ¿ok? Ya habíamos visto, por ejemplo, en el caso que nos había mostrado anteriormente en la presentación, teníamos lo que es la regresión lineal, un modelo lineal y un modelo que consideraba algunas características no lineales, ¿no? Basados en Super Vector Machine, ¿no? Entonces, ¿qué modelo utilizar? Por decir, si yo tengo una función que está dada simplemente por x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado, más un error, pues siempre en las mediciones que tenemos siempre hay un error pequeño numérico, ¿no? Entonces, si definimos que esta es nuestra ecuación, ¿no? Y nosotros hacemos una regresión de, para identificar p, p coeficientes para un polinomio de grado p, ¿no? Entonces, si p vale 20, nosotros aquí tenemos que identificar esos 20 coeficientes y lo más lógico cuando hagamos la regresión es que todos salgan cero excepto el coeficiente relacionado a x al cuadrado que sería uno. Entonces aquí la solución sería 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Esa es la solución que se busca a partir de unos datos dados por esta función, ¿no? Bien, cuando nosotros aplicamos el método de regresión lineal, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, aquí, bueno, tenemos dos métodos, el método de regresión por mínimos cuadrados y el método de regresión lazo, que le voy a explicar en qué consiste. A ver, vamos aquí. Entonces, el método uno, ¿no? Es el método de mínimos cuadrados y esto hace que para los polinomios, para los coeficientes del polinomio, ¿no? Hasta grado 20, haya coeficientes significativos en cada uno de estos, o sea, es decir, beta uno sería un valor pequeño, beta 2 también, y luego a partir de beta 2 sería un valor considerable y así sucesivamente. Es decir, se llena de coeficientes, ¿no? Y lo cual no es lo más óptimo, ¿no? Entonces, lo que sí podemos utilizar es algo que fomente que la mayoría de coeficientes sea cero, porque usualmente eso sucede, ¿no? Los fenómenos físicos están descritos por ecuaciones bien simples. Por ejemplo, eh, la ecuación de Einstein relacionada a la energía, ¿no? La energía igual a masa por c al cuadrado. Solamente son coeficientes o es una multiplicación simple, ¿no? Entonces, casi siempre el comportamiento físico está dado por, por funciones simples, digamos, se puede llevar a eso. Entonces, lo que se suele hacer también es fomentar que varios de los coeficientes de un modelo sea igual a cero, ¿no? Y por ejemplo, aquí se detecta muy bien que la mayoría de estos coeficientes son igual a cero. Y el coeficiente relacionado pues a x al cuadrado es igual a uno, ¿no? Y eso es algo muy bueno, ¿no? Y se obtiene con este tipo de regresión que fomenta, digamos, la simplicidad, ¿no? Muchas veces la simplicidad es mucho mejor, ¿ok? A pesar que yo le doy un conjunto de valores que me determine, ¿no? 20 valores, me logra identificar a través de este método, la regresión de lazo, los coeficientes que hacen el modelo más simple y más parecido al observado, ¿no? Eh, bien, lo que hace el método de mínimos cuadrados se utiliza básicamente o minimiza el error, ¿no? Entonces, no solamente debemos enfocarnos en reducir ese error, sino en reducir ese error, pero que se fomente un modelo simple. Eso es la idea, ¿no? Bien, y no usualmente, bueno, si es que añadimos más términos, es decir, más coeficientes, no necesariamente significa que es un mejor modelo. ¿Ok? Eso debemos aprender. Es algo que quisiera transmitir ahora, ¿no? Bien.
Eh, en ese sentido, ¿no? Tenemos aquí una frase de Occam's Razor que dice, entre dos modelos o entre dos teorías o entre varios modelos que realicen una predicción, que se requiere realizar, por ejemplo, la predicción de, por decir, estimar cuál es el comportamiento o la respuesta de cierta estructura. ¿Ok? Si tengo dos modelos que realizan eso, básicamente, usualmente el modelo más simple es el que es más probable, es el que va a tener más éxito, ¿no? Básicamente, es probable que tenga éxito. Usualmente sucede eso. Y podemos ver eso en varias ecuaciones. También, por ejemplo, la ecuación o la ley de Newton, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí podemos ver un poco esa interpretación. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, que este es el error. Esta es la gráfica de color negro, ¿no? La cual me simboliza cómo se va disminuyendo el error conforme yo voy aumentando el número de términos, ¿no? Pero al aumentar ese número de términos, se hace más complejo mi modelo, ¿no? Es decir, esos coeficientes de los polinomios que les decía, estoy considerando más coeficientes, ¿no? Y no necesariamente eso me da mejores resultados, ¿no? Sino eso podría estar relacionado a un sobreajuste. Entonces lo que se suele, digamos, seleccionar es un modelo más simple, ¿no? Como se puede ver, de pocos términos, pero que me representa bien a la gran cantidad de datos, con poco error, ¿no? Y eso es lo que siempre se trata de buscar. Eso está relacionado bastante con el principio de Pareto, ¿no? Pareto nos decía que el 80% de las ventas vienen del 20% de clientes. Para asumirlo ahora a Machine Learning, sería básicamente que el 80% de nuestras observaciones o de las mediciones que se realizan, ¿no? eh, vienen del 20% de los coeficientes, ¿no? Entonces eso se podría, o 20% de los términos, ¿no? Entonces no necesariamente necesitamos un modelo 100% complejo, sino solamente 20% de esa complejidad, ¿no? Entonces, estos son principios muy importantes que también aquí le estoy transmitiendo. Eh, y usualmente el sobreajuste no permite que sea un modelo general, ¿ok? Si nosotros incrementamos esos términos o hacemos que nuestro modelo sea más complejo, de tal manera que se ajusten a los datos, no necesariamente eh, va a predecir mejor para datos siguientes, ¿no? Entonces es importante también considerar eso, ¿no? Entonces debemos de evitar lo que es el sobreajuste. ¿En qué consiste Machine Learning? Machine Learning simplemente consiste en dos cosas. Uno, usar datos, ¿no? Para generar el modelo. Y dos, aplicar validación cruzada para poder lidiar con lo que se llama el sobreajuste. Entonces, por ejemplo, si veo esta gráfica, yo diría que el modelo más óptimo está acá, ¿no? Pero no, eso podría estar relacionado a un sobreajuste. Entonces, vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva sobre eso, ¿no? Hablamos ya de la selección de modelos basados en este caso con la validación cruzada. ¿Ok? Eh, bien, para entender nuevamente, esta es la misma gráfica o similar, gráfica similar que mostraba Ellis, ¿no? En este caso vemos aquí que, por ejemplo, estos datos, ¿no? Dados por estos puntos, podrían estar representados por este polinomio, ¿no? Pero este es un modelo complejo, ¿no? Y para entender esto, vamos a ver aquí este caso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo aquí más puntos, ¿no? Entonces, según este modelo que se está mostrando, ¿no? El polinomio va a ser así, ¿no? O sea, básicamente, cuando un polinomio se define, termina de esta forma y aquí continúa de esta forma, ¿no? Entonces, estos datos no van a ser caracterizados por este polinomio que se comporta de esta forma, ¿no? En cambio, ¿no? Si se sigue un modelo más robusto, el cual se puede obtener con validación cruzada, sí, sí sería posible, ¿no? Porque si se dan cuenta, esta curva de acá, ¿no? Esta curva sería algo de este estilo, ¿no? Y de esa manera sí podría estimar bien para datos
adicionales. Con eso me refiero a que debemos evitar el sobreajuste, ¿ok? El overfitting, ¿no? Si nosotros utilizamos un modelo con overfitting, sería de esta forma y no podríamos predecir, ¿no? Pero si utilizamos validación cruzada para evitar overfitting, podemos hallar un modelo más general. Entonces, eso es lo que quiero transmitirles ahora. Bien, eh, ok, mientras tanto, bueno, si tienen algunas preguntas pueden ir dejándolos en el chat, de repente preguntas relacionadas a lo que ha puesto Elvis o, bueno, o lo que estoy mostrando, ¿no? Y pueden ir dejándolo. Bien, luego tenemos aquí el caso también del el subajuste, ¿no? Cuando tenemos un modelo tan simple que no puede representar la complejidad de los datos reales, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste lo que se llama validación cruzada? Si tenemos, por ejemplo, 100 datos, usualmente, por decir, ¿no? Eh, mejor digamos 1000. Si tenemos 1000 datos, se suele separar, por ejemplo, el 70 al 90%, digamos 80% de estos datos, ¿no? O sea, es decir, 800 datos para el entrenamiento, para que con las técnicas de Machine Learning se pueda ir entrenando el modelo y ir reconociendo, por ejemplo, patrones, ¿no? Bien, luego definimos otro set que se le llama set de validación. Puede ser, por ejemplo, el 10%, es decir, 100 o 200 datos, ¿no? Entonces, con esos datos se va chequeando. Tengo mi modelo entrenado con este 80% de datos y voy chequeando aquí, por ejemplo, con este set de validación, si es que mi modelo es correcto, ¿no? Entonces, de esa manera voy a evitar lo que se llama eh, el sobreajuste o overfitting, ¿ok? Y finalmente, ya cuando tengo mi modelo robusto, ¿no? Yo voy a hacer un testeo, ¿no? Y es justamente lo que le mostraba, ¿no? Voy a guardar ciertos datos que estén aquí, por ejemplo, ¿no? O de repente también que estén por acá, ¿no? Los guardo. Y este porcentaje puede ser 10 al 20%, ¿no? Los cuales no son utilizados para generar este modelo robusto, sino es para un chequeo final, digámoslo así. Por eso se le dice test, ¿ok? Entonces la validación cruzada es usado para lidiar con lo que se llama el sobreajuste, ¿no? Pero puede ser también utilizado para encontrar hiperparámetros, ¿no? Eh, Eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, ya durante el curso. Bien, eh, luego tenemos aquí otra información importante, ¿no? Les hablaba un poco de la validación cruzada, ¿no? Es un método muy importante para evitar el overfitting y se utiliza bastante, pues, para lo que es, digamos, la selección del modelo. Pero otro método es el utilizar un umbral, ¿no? Un límite, un umbral eh, para la selección del modelo, ¿no? Por ejemplo, si aquí podemos magnificar esto, ¿no? Eh, aquí en la parte, en este eje horizontal, podemos ver los coeficientes obtenidos a partir, acá dice pseudo inverse, pero se podría entender también como método de mínimos cuadrados, ¿no? Y también tenemos lazo, que les comentaba que es algo eficiente, ¿no? Para, más que todo, promover que un modelo simple, ¿no? Entonces, con lo que es el método de mínimos cuadrados, obtenemos, por ejemplo, algunos coeficientes acá, en esta parte, por ejemplo, ¿no? Lo de azul, ¿no? Y lo cual no estaría representando bien al modelo, ¿no? Entonces, qué se suele hacer o qué podría ayudar a seleccionar mejor el modelo, ¿no? Porque conforme a esto, según el método de mínimos cuadrados o pseudo inverse, me estaría diciendo que para mi función, que era a ver, f de x igual a x al cuadrado, ¿no? Tendría coeficientes que están del orden 8, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿no? Este es un x a la 8 multiplicado por este coeficiente, ¿no? Que está aquí, que es alrededor de 0,1. Entonces, no está bien, ¿no? Entonces, se puede aquí utilizar un umbral. Se traza aquí un umbral, ¿no? Y se dice, voy a solamente considerar a estos coeficientes y a los demás les vuelvo cero, ¿no? Y se obtiene lo que está aquí en la derecha. Entonces pasamos a esta parte de acá, que está a la derecha, ¿no? Y podemos ver que todos los otros coeficientes han vuelto cero, ¿no? Claro está que eh,
según el método de mínimos cuadrados, tendríamos un coeficiente para x al cuadrado y un coeficiente para x al cubo, ¿no? Entonces hay cierto error con el método de mínimos cuadrados. Pero el método Lazo, que fomenta eh, que haya solo pocos coeficientes, sí me permite utilizar. Entonces, son técnicas muy útiles para este tipo de regresiones. ¿Ok? Bien, entonces ahí tenemos otra técnica para hacer la selección del modelo. No solamente validación cruzada, sino también lo que son umbrales. Bien, en esta diapositiva, en solo una diapositiva he tratado, bueno, lo que voy a tratar es de explicar qué cosa es Deep Learning, o más que todo redes neuronales. ¿Ok? Digamos que tengo aquí un coeficiente X, que son mis datos de entrada, básicamente, ¿no? Por ejemplo, en estructuras podría ser ciertos parámetros como eh, periodo de la estructura o parámetros de la geometría de la estructura, etcétera. Y la salida puede ser, por ejemplo, el desplazamiento máximo de la estructura, etcétera. Entonces, tengo un parámetro de entrada y un parámetro de salida, ¿no? Cuando hablamos de Deep Learning, por ejemplo, podemos ver el caso de imágenes, en el cual ya no se tiene simplemente un parámetro, sino tenemos una imagen que tiene píxeles, por lo tanto es una matriz. Entonces ya se tendría una matriz de entrada y una matriz de salida, si es que también el resultado es una imagen. Bien, pero a lo que voy, ¿no? Es que está conformado de esta forma, ¿no? Tenemos un dato de entrada, en este caso es solamente un valor X, y tenemos un dato de salida que es Y, ¿no? Entonces sería así de simple. Pero dentro, en esa relación de X y Y, tengo varias capas ocultas, ¿no? Dentro de esa capa oculta, por ejemplo, aquí tengo el coeficiente Z, ¿no? O el valor de Z, el cual me va a permitir mejor predecir los valores de Y. ¿Ok? Entonces, a través de este conjunto de capas ocultas. ¿Cómo llego de X a Z? Bueno, con esta función f de X que depende de un coeficiente A, llego a Z, ¿no? Esta función, otra vez, es general, no necesariamente es un polinomio. Entonces, en este caso es una función, pues, por ejemplo, puede ser exponencial, etcétera. Entonces, igual acá, de Z llego a Y, como a través del coeficiente B, ¿no? Entonces, por ejemplo, Y puede ser igual a E a la Z, por decirlo. Entonces, esto representa una función. ¿Cómo llego de X a Y? Pues digo que Y es igual a G de F de X, ¿no? Y de esta forma, que depende de estos coeficientes. El problema aquí es que yo no sé cuánto es el valor de estos coeficientes, pero a través de los métodos que les había explicado es posible hallar estos coeficientes, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso posible? Sabemos que Y, ¿no? Y es igual a G de F de X y que depende de estos coeficientes A, B. Nuevamente, podemos definir nosotros un error, una función, ¿no? De error que queremos minimizar, ¿no? En este caso está dado por esta función E, en el cual yo tengo aquí lo observado, que está dado por Y sub 0, menos lo que he definido aquí como mi modelo, ¿no? Que es este Y, ¿no? Básicamente. Entonces, este es mi modelo, esto es lo observado. Hallo la diferencia y de esa manera defino mi error, y este error está relacionado, por ejemplo, lo que se llama en Machine Learning la función de pérdida o loss function, ¿no? Entonces se puede definir esto de diversas maneras. En este caso, este es un ejemplo de cómo definir el error, ¿no? A minimizar o la función a minimizar. Bien, ¿qué es lo que se suele hacer? Ya habíamos visto que se toma por ejemplo, si quiero hallar A, o los coeficientes, tomo la derivada parcial de esa función con respecto a ese coeficiente A, ¿no? Entonces, en este caso, esta función de error depende de g de f de x y de a y de b, entonces tomo esa derivada parcial. Por lo que sabemos, derivadas parciales, un poco de cálculo, ¿no? Eh, Básicamente, esta función e, ¿no? Depende de y y depende de z, entonces aquí tenemos una derivada parcial, una derivada parcial con respecto a esta variable z, y luego esta derivada de esta variable z con respecto a, tenemos ahí una regla de cadena, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, voy de Y a Z y luego de Z a A. Entonces, si vemos aquí, de Y voy a Z y de Z voy a A. Entonces, como que voy hacia atrás. En ese sentido, a este proceso se le llama retropropagación, porque a partir de la observación estoy hallando eh, básicamente esta capa oculta, ¿no? Definiendo estos coeficientes A y B.
Entonces ahí voy haciendo esta retropropagación. Bien, ahora bien, yo ya tengo ya lo que es la derivada parcial con respecto a estos coeficientes y ya más o menos podría hallarlos, ¿no? Pero para ello, para hacer de manera más eficiente, se utiliza lo que es el método de gradiente descendente que les hablaba, ¿no? En este caso abreviado como GD. Y cuando se tiene una gran cantidad de datos, en este caso solamente se tienen estos datos simples, ¿no? Pero cuando hablamos de imágenes, por ejemplo, si yo quiero reconocer una imagen y reconocer patrones, ¿no? Detectar si es un gato o perro, por ejemplo, en esa imagen, eh, necesito analizar una gran cantidad de datos, ¿no? Y para eso también necesito unos cientos de imágenes, ¿no? Necesito bastantes imágenes para poder reconocer patrones. Entonces ya no hablamos simplemente de coeficiente A, ¿no? Sino ya hablamos de matrices, en este caso la matriz A1 para la capa oculta 1, la matriz A2 para la capa oculta 2 y así la matriz AM para la capa oculta M. Y esta función de error que estaba definida acá se va a definir de esta otra manera. Básicamente es un f, una función que depende de todo esto, ¿no? En este caso es una forma de representar las capas en lo que se llama deep learning, ¿no? O redes neuronales, ¿no? En el cual eh, define un error que yo requiero, define una función error que yo requiero minimizar, ¿no? De esta forma. Bien, y cuando tenemos una gran cantidad de imágenes, es difícil para la computadora que procese, ¿ok? Es muy difícil que lo procese. Entonces lo que se suele hacer simplemente es tomar ciertos, digamos, ciertos imágenes, ¿no? A eso se le llama batch. En Machine Learning van a ver ustedes que se hace bastante referencia a definir cuánto es ese batch, ¿no? ¿Para qué se define este batch? Como les decía, es mucho cómputo utilizar todas las imágenes. Entonces se va utilizando poco a poco cierta cantidad de imágenes, ¿no? Esta imagen se procesa y así sucesivamente se va procesando. ¿Cuál es el objetivo de procesar por partes, ¿no? Digamos, utilizando batch. Es, por ejemplo, para este punto azul, poder llegar a este otro, ¿no? Entonces, como estos batch se toman de manera aleatoria de todos nuestros datos, por eso se le llama el método de gradiente descendiente estocástico. Y de esa manera se puede llegar al punto mínimo, ¿no? Y bueno, también aleatoriamente, ¿no? Se puede iniciar en varios puntos y de esa manera llegar al mínimo global, ¿no? Entonces, de esa manera se puede hacer eh, o en eso consiste un poco los métodos que se utilizan para Machine Learning. Y van a ver ustedes estos términos que les estoy diciendo ahora un poco de la parte matemática, van a ver que se utiliza pues más adelante durante el curso para la definición de algunos parámetros. Bien, eh, hablábamos ya de Deep Learning un poco, ¿no? Y, por ejemplo, aquí muestro simplemente una aplicación para sistemas dinámicos, ¿no? En este caso es un sistema caótico en el cual, pues, una partícula que es, por ejemplo, aquí de color rojo, a través de unas ecuaciones de movimiento, pues se mueve, ¿no? De esta forma y de repente da un giro por esta parte y luego se va a esta otra parte. Entonces es un sistema caótico. Y, por ejemplo, cuando sucede mm, o pasa un tren, ¿no? Entonces puede haber una dinámica caótica de repente para los pilares del puente, o simplemente para lo que son, para la mecánica de fluidos, por ejemplo, en este aspecto, o la dinámica de fluidos en general, también es de cierta forma caótico. Entonces, un sistema caótico usualmente, por ejemplo, son los sistemas de Lorentz que están descritos por estas ecuaciones, y lo que se puede hacer es, tengo un conjunto de 100 partículas, yo sé cuáles, o he observado cuáles son sus, básicamente, trayectorias, ¿no? Y puedo entrenarlo, ¿no? Y luego yo le doy una nueva partícula, el inicio, y quiero saber cuál va a ser su movimiento para un sistema dinámico. Y eso es lo que se muestra acá. ¿Ok? Aquí se puede ver, por ejemplo, que se ha hecho entrenamiento para estas partículas y luego se da una partícula adicional, ¿no? De manera simple también se podría asimilar de esta forma. Se tiene una estructura, se ha entrenado para varios eh, movimientos sísmicos, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que de repente yo analizo para un movimiento sísmico eh, similar, digamos, ¿no? Entonces, aquí se tiene según lo que se ha predicho con las redes neuronales, ¿no? Y también utilizando las ecuaciones o la verdad, o digamos lo que es de referencia utilizando ya la física de este sistema de Lorentz, ¿no? Entonces, lo que es correcto es lo de azul y lo que es predicho es lo de anaranjado. Y ahí se puede ver que, bueno, en esta parte se predice muy bien.
con el modelo de redes neuronales, ¿no? A pesar que es caótico, ¿no? O sea, en su ubicación en el eje X va a -20 y luego a 20 y luego así sucesivamente, no oscila bastante. Y bueno, de hecho que hay cierto error, como se puede mostrar aquí, pero al menos para estos primeros 5 segundos la predicción es muy, muy buena, ¿no? Entrenando pues un modelo de Machine Learning basado en varias capas, ¿no? Lo que está relacionado a Deep Learning. Bien, y bueno, aquí ya es un poco lo que ya había mostrado de Luis, aplicado pues a ingeniería estructural. De, y bueno, aquí también podemos ver otra aplicación para ingeniería estructural. Como conclusiones, pues hemos mostrado aquí los fundamentos esenciales de Machine Learning, desde los enfoques clásicos de ajuste de curva hasta técnicas avanzadas como el Deep Learning, ¿no? Se mostró cómo la regresión no lineal junto con métodos de optimización como la lente descendiente constituyen la base para entrenar modelos con diferentes grados de complejidad, ¿no? Hablamos ya de imágenes, etcétera. Y sobre todo, se abordó aquí la importancia de selección de modelos. No solamente la validación cruzada, sino también utilizar umbrales, ¿no? Que usualmente no se menciona mucho, pero es muy importante. Entonces, son temas muy amplios o conceptos que hemos tratado de mostrar brevemente en esta primera introducción. Y bueno, para la implementación de estos métodos es importante utilizar lenguajes de alto nivel, por ejemplo, Python, y alto rendimiento para el cómputo rápido, Fortran o C. Eh, Bien, en JPI, bueno, tenemos un curso que es gratuito, totalmente gratuito, ¿no? De introducción a Python, para que ustedes puedan acceder ahí a ese curso. Por ejemplo, pueden ir ahí, le dan aquí inscribirse y empiezan ya básicamente el curso, ¿no? Este curso, este webinar gratuito es como una introducción al curso de introducción a Machine Learning, ¿no? Entonces, eh, la información, si quieren, respecto al curso está en esta parte de acá, ¿ok? Eso es en cuanto un poco a, bueno, lo que estaba mostrando. Y con eso terminaría mi presentación. Eh, Creo que hay algunas preguntas. A ver, por ahí dice Diego, la cantidad de datos para el entrenamiento, ¿de qué depende, no? Eh, bueno, en mi caso podría acotar un poco sobre eso. De repente también Luis podría reforzar, pero eh, básicamente si uno tiene, por ejemplo, 100 datos, ¿no? eh, y quiere entrenar su modelo, de repente entrenar solamente con 70 datos es muy poco, ¿no? Y validarlo eh, eh, con 30 o 20 datos es muy poco también, ¿no? Entonces, en este caso, de repente se podría optar por 60% de los datos, ¿no? Para el entrenamiento y para la evaluación cruzada, ¿no? Tal vez unos 30 o 40 datos, ¿no? Sin embargo, si yo tuviese una gran cantidad de datos, digámoslo así como 10.000, ¿no? Tengo gran cantidad de datos, ¿no? Entonces bastaría tal vez solamente con 1.000 datos distribuidos, claro está, aleatoriamente en esos datos, o más que distribuidos es cuya muestra sea aleatoria, ¿no? Sacada aleatoria de este conjunto de datos, tal vez bastaría solamente 1.000, que es el 10%, ¿no? Entonces, y 90% para entrenar el modelo, tal vez. Entonces, va a depender bastante de la cantidad de datos que se tenga, de mi punto de vista. No sé si de repente hay algún comentario adicional parte de Luis. Sí, sí, bueno Ujú. chicos, les puedo comentar básicamente lo que dice Julián. Va a depender mucho de la cantidad disponible de datos que tengamos. Y también eh, es importante tener en cuenta que, eh, bueno, para hacer el muestreo, en este caso para los datos de entrenamiento, también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de selección de datos de entrenamiento y de validación en este caso, ¿no? Por ejemplo, para la aplicación que se mostró, se hizo un muestreo, digamos, práctico, en este caso tomando datos aleatorios de todo el universo de datos, el conjunto de datos que se tenía disponible. Pero en el curso, por ejemplo, vamos a ver que hay otro tipo de muestreo que en este caso es el muestreo estratificado, ¿no? Lo cual nos va a permitir obtener, en este caso, un dato de entrenamiento o conjunto de entrenamiento que sea representativo del conjunto de datos, ¿no? Eso podría resaltar en mi caso. Muchas gracias por acotar, Luis. Muy bien, si es que hay alguna pregunta adicional, por favor de realizarlo.
Aquí dice Jordi, gracias a ambos por la presentación. ¿Cómo hacer para asistir virtualmente a la próxima ponencia del ingeniero Elvis? ¿Puede compartir alguna invitación? Sí, de hecho, a través del Facebook del CISMIT Uni, ¿no? Ahí se podría, justo ahí está publicada la información a detalle, ¿cierto, Elvis? Sí, bueno, felizmente el simposio, donde bueno, también va a estar Julián, Ujú. va a ser en vivo, va a ser transmitido por Facebook. Así que, bueno, están cordialmente invitados, ¿no? Que puedan asistir. Por favor, visiten la página del CISMIT, el Facebook del CISMIT de la Uni, y ahí se van a poder inscribir también para ver el simposio. Ujú. Sí, y luego hay un comentario aquí de Francisco que dice, entiendo que a mayor cantidad de datos, mejor predicción o predicción de un modelo, ¿no? Por ejemplo, una persona que vende un producto puede predecir qué cantidad comprar de ese producto para proveer con mayor precisión, ¿no? Luego tenemos aquí de Roberto otro comentario. Antes de usar los datos, estos tendrían que ser validados por correlación o alguna otra técnica estadística. Entonces, sí, justo Luis era lo que vas a mostrar en esa parte del curso, creo, ¿no? Tratamiento de datos. Bueno, en cuanto a la pregunta de Jan, Ujú, sí, bueno, es muy importante la cantidad de datos, ¿no? Pero también es muy importante tener en cuenta que estos datos sean representativos del fenómeno que queremos describir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo así práctico, si tenemos una población, ¿no? Queremos describir, digamos, el porcentaje de hombres y mujeres que hay en Lima, por ejemplo. Y en Lima se tiene, supongamos, 40% de hombres y 60% de mujeres, ¿no? Y para describir este fenómeno, nosotros vamos a tomar una muestra, ¿no? De este conjunto de datos. Entonces, digamos, si nuestra muestra tiene un subconjunto donde el 30% sea mujeres y el 70% sea hombres, entonces este conjunto o esta muestra no va a ser representativo, ¿no? Por más que tengamos miles de datos, ¿no? Entonces, la cantidad de datos es muy importante, pero tenemos que asegurarnos que esta cantidad de datos sea representativa de la población que nosotros estamos analizando. Ujú. sí, muy bien. Sí, sí, en cuanto a la consulta de Roberto, ¿no? Ujú, Eh, claro, bueno, antes de emplear los datos, vamos a ver o vamos a usar técnicas de análisis de datos, ¿no? En las cuales vamos a visualizar parámetros o valores estadísticos del conjunto de datos y también vamos a emplear algunos gráficos que nos van a ayudar a ver principalmente algunos problemas que podríamos identificar como datos faltantes, ¿no? Bueno, antes de emplear los datos, nosotros, estos datos pueden ser de distintas fuentes, ¿no? Medidos experimentalmente o realizadas con simulaciones numéricas. En el caso de las simulaciones numéricas, pues tenemos que asegurarnos que, en este caso, ver que el modelo que estamos simulando sea correcto, ¿no? Ya, digamos, sería enfocar más el problema en ese caso a la simulación y ver que la simulación nos esté brindando valores correctos dentro de los parámetros que nosotros, en este caso como ingenieros o teniendo el conocimiento del análisis estructural, podamos establecer, ¿no? Ah, Julián, estás con tu micro apagado. muchas gracias. Luego decía acá otra pregunta, ¿no? De Roberto dice, ¿en qué curso, materia o especialidad se enseña lo indicado por Julián? Donde se abarcó validación cruzada, umbrales de recuperación. Me pareció muy provechoso, dice. Eh, bueno, usualmente eso es un poco de la teoría de Machine Learning, ¿no? De repente recomendaría el libro, justamente esta diapositiva la vamos a proporcionar, ¿no? Este libro lo recomendaría bastante, ¿no? Eh, Más que todo es en fundamentos de Machine Learning, ¿no? En ese tipo de materia o área.
Otra consulta dice de Diego, eh, para información en base a tablas que contienen varios parámetros, como el ejemplo que mostró al inicio sobre el concreto, ¿qué tipo de modelos son más eficientes o cómo se seleccionó ello? Bueno, en realidad nosotros vamos a trabajar con este tipo de datos o ese tipo de base de datos en el cual, claro, bueno, las tablas que he mostrado en realidad nos muestran, digamos, diferentes columnas, las cuales vienen a representar distintos vectores, ¿no? Básicamente, y cada fila vendría a representar, digamos, una instancia, ¿no? O un resultado para cierto ensayo experimental que se ha conseguido con cada valor de cada parámetro, ¿no? Eh, claro, en este caso nosotros podemos trabajar con datos que provienen de archivos como Excel o archivos TXT o archivos CSV, ¿no? Eso va a depender mucho de la fuente en realidad, ¿no? Así que sí, ¿no? Básicamente es ello, es ello. Cada columna representa, digamos, una característica o las variables independientes en este caso que van a describir la variable dependiente que nosotros queramos, en este caso, predecir, ¿no? Ujú. Los modelos más eficientes va a depender también mucho de qué es lo que querramos analizar y el comportamiento del fenómeno, ¿no? Justamente Julián explicaba que, claro, si nosotros tenemos un modelo básico, digamos, el más simple que pueda describir nuestro fenómeno, entonces emplearíamos ese y no un modelo más complejo que quizás demoraría computacionalmente más en realizar su entrenamiento, ¿no? Ok, muy bien. Eh, bueno, acá hay otro comentario, dice Eduardo. Por mi parte, me gustaría crear un modelo predictivo de caudales. ¿Qué modelo sería el más eficiente? Podría aprender todo lo necesario para hacerlo, para hacer, bueno, hacerlo en este curso. Algo así comentan. Eh, sí, bueno, en este caso, no necesariamente caudales, pero habías analizado, Elvis, hace un tiempo para lo que es datos relacionados a precipitación o algo de ese estilo. Sí, sí, Mm. claro, va a depender, en realidad lo que se va a explicar en el curso, como ya han visto en la presentación de Julián, es bastante general, ¿no? Solo que en este caso nosotros vamos a realizar aplicaciones de los conceptos que aprendamos a ingeniería estructural, ¿no? Pero las aplicaciones se pueden realizar o se pueden extrapolar a otro tipo de campos, ¿no? Como ya hemos visto en las aplicaciones que he mostrado, no solamente hay aplicaciones en ingeniería, sino incluso en otros campos como detección de imagen, etcétera, ¿no? En el caso de la presentación también mostré una aplicación, en este caso a predicción de precipitaciones mensuales, ¿no? Empleando datos climáticos. Ahora, las precipitaciones son o es un parámetro bastante aleatorio, ¿no? Y vimos que a pesar de ello que con los modelos que hemos entrenado, se ha podido realizar una buena predicción, ¿no? En el caso de los caudales que quieras predecir, depende, como mencionamos, los datos son muy importantes, ¿no? Que tengas, depende qué tipo de fuente tengas, no sé si serán caudales de ríos o caudales medios en canales, va a depender y lo importante es, que vamos a ver en el curso también, tener las variables o características adecuadas que puedan predecir o estén bien relacionadas a este fenómeno, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Ok, muy bien. Muchas gracias, Elvis, por responder la pregunta. Bien, luego acá Alfredo nos dice buenos días y gracias por el seminario. ¿Alguna vez han tratado temas relacionados a la aplicabilidad de Machine Learning en geotecnia o temas relacionados con relaves? Sí, bueno, personalmente en mi caso no he leído mucho. De hecho, es muy probable que haya para el caso, bueno, en investigaciones, ¿no? Pero justo como comentaba
Elvis, en el curso vamos a ver temas generales en sí de Machine Learning, ¿no? No solamente para cierto ámbito de la ingeniería, en este caso geotecnia, sino se va a mostrar cosas generales de los métodos, cosa que se aprenda cómo utilizar los métodos y con ello pues ya cada, cada participante del curso puede aplicarlo a sus respectivas ramas, ¿no? Y eso es lo que hemos buscado siempre en JPI, ¿no? De hecho, hay un curso que dictábamos que era desarrollo de software, ¿no? Y cada persona que participaba en el curso, pues desarrollaba en su respectivo ámbito y nosotros le proporcionamos comentarios en cuanto a ese proyecto final que se presenta, ¿no? Dicho sea de paso, esto es importante mencionar, para el curso se presenta un proyecto final que vale el 40% de todo el puntaje del curso. Y ahí es bastante libre, siempre lo hemos tratado de hacerlo bastante libre, ¿no? En el caso del curso de elementos finitos que hemos realizado, bueno, en otro curso de JPI, igual, l- hay personas que aplican a geotecnia lo aprendido, ¿no? Entonces hay otros que aplican a estructuras y otros que utilizan, bueno, que le aplican elementos finitos a otras áreas. Entonces eso va a ser bastante a libertad de las personas, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Ok. Por aquí Roberto dice, si se pretende poner a disposición algún modelo predictivo en la web para un uso público, ¿se tendría que programarlo mediante Python para la nube? ¿Varía mucho el código? Bueno, básicamente lo importante es aprender un poco cómo utilizar o en qué consiste el algoritmo, ¿no? Y aplicarlo bien en Machine Learning, ¿no? Lo otro es simplemente es agregar más códigos relacionados a la interfaz web, ¿no? A la plataforma web. En JPI hemos, bueno, mostrado también un curso en el cual es desarrollo de aplicaciones web, ¿no? Utilizando, eh, claro, la nube, ¿no? Entonces ahí también les recomendaría, de hecho, mejor sería mostrarlo. Pero es básicamente agregar más líneas de código a nuestro modelo, ¿no? Entonces aquí veíamos un poco sobre los cursos, ¿no? Este era el de Machine Learning. Pero hay otros cursos también aquí que en la nube creo que es. A ver, déjame- nube. Simulación simulatoria en la nube. Aplicaciones web. Ahí la acá. Desarrollo de aplicaciones web con Python para ingenieros, ¿no? Entonces aquí también se tiene esa información. Pero o sea, simplemente podría comentarles que es agregarle más código, ¿no? Muy bien. Eh, si aquí dice ingeniero, para el proyecto final tendremos asesorías personalizadas para el proceso. Sí, de hecho, esa es la idea, ¿no? eh, en, en el aula virtual, ¿no? Se va a poder ver esa información, ¿no? Hay una parte de sección de consultas, ¿no? Inclusive una semana antes del proyecto final, se suele tener una clase, digamos, un poco libre para absolver las preguntas con respecto a la entrega del proyecto final, ¿no? Entonces sí, eso es lo que se suele hacer, destinar cierto tiempo para absolver las dudas, ¿no? Bien, entonces ya que, bueno, están comentando un poco del curso, voy a aprovechar aquí brevemente a mostrar sobre este curso. Eh, Aquí básicamente puede ver la información completa del curso, son 5 semanas, ¿no? Eh, Recién está empezando el día de hoy el curso. Y bueno, cuando dan clic a lo que es Virtual del curso van a ver todo el contenido, ¿no? Y ustedes van a poder analizar, ¿no? Como les decía, aquí presentamos las herramientas así en general, como también mencionaba Elvis, pero lo vamos, en cuanto a algunas aplicaciones, lo vamos a enfocar a ingeniería estructural, ¿no? Bien, aquí, bueno, los que realizan un poco el curso, eh, luego permítame presentar también, eh, a ver dónde está. Para aquellos que ya están inscritos en el curso, ¿no? Van a poder ver algo de este estilo. A ver. mm, En un rato comparto. Ya, ahora sí. Bueno, los que están inscritos ya, ¿no? Que creo que son más de la mitad de este grupo, eh, van a poder observar lo siguiente. Ya van a poder observar aquí en sus cursos lo que es Introducción a Machine Learning, ¿no? Y le pueden dar clic ahí, ¿no? Eh, ¿Por qué se ha salido? Ahora, ujú.
Bueno, ahí está iniciando sesión. Hay una consulta, Julián. Si Sí, no, eh, aprovechando. sí, podría presentar la aplicación, ¿no? Por mientras. Ah, ya, sí, 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 por favor. Sí. Ya, ahí la consulta dice, eh, el ingeniero Guisado indicó que se desarrolló un ejemplo de un edificio. Sí, brevemente tal vez Elvis, si podrías compartir eso. Sí, bueno, aquí muestro la aplicación que se va a realizar. En realidad es aplicada a un puente, ¿no? Lo que se busca o lo que se va a hacer aquí es integrar en realidad varios conceptos, ya que vamos a realizar un análisis, digamos, dinámico de una estructura, en este caso empleando también métodos de elementos finitos y programación con OpenCPy, ¿no? Entonces es un ejemplo bastante que integra bastantes conceptos. Y lo que se busca aquí es estimar un parámetro, digamos, que es difícil de estimar para este caso un puente, ¿no? Y vemos aquí también los resultados que se van a obtener con este modelo de predicción. En este caso, predecir la masa concentrada, digamos, para este sistema dinámico, ¿no? Eso es lo que se va a realizar durante el curso. De todas maneras, se van a mostrar otras aplicaciones también digamos, un poco explicar los conceptos de cada modelo de predicción que se vaya viendo durante la clase, ¿no? Ok, Ok. ya. Gracias, Elvis. Eh, bueno, entonces vamos aquí a ver un poco sobre la plataforma, ¿no? Entonces, ya aquellos que están inscritos van a verlo de esta forma. En la semana uno ya se ha publicado el contenido, de hecho ahí también se va a publicar este video. Eh, y bueno, ahí me piden nuevamente loguearme, pero ahí van a poder ustedes observar que está básicamente toda la información. De repente, Elvis, ¿tú podrías compartir tal vez el aula virtual? Sí, sí, a ver, Sí, sí, por favor. voy a abrirlo también, a ver. Ujú. Sí es. Ok, ya, Ujú. a ver, vamos. Ok, aquí ya está disponible la primera semana del curso, donde ustedes van a poder encontrar, en primer lugar, aquí la bienvenida al curso, donde está tanto, bueno, el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp si todavía no están en el grupo. Eh, Se dan algunas indicaciones y también se ha dejado aquí como referencia algunos libros, ¿no? En primer lugar, este libro se los recomiendo bastante si quieren ya, digamos, poner en práctica lo aprendido en el curso. Aquí hay bastantes códigos ya de programación en Python y van a poder ver bastantes aplicaciones, ¿no? Aquí se les deja el enlace y el libro que Julián ha mostrado también, en este caso aplicado a sistemas dinámicos, donde también se muestran algunos ejemplos, ¿no? También se les ha dejado el enlace. Bueno, además el índice del curso y ya como contenido van a poder encontrar aquí los videos, además también las preguntas, algunas preguntas sobre esta sección. Bien, aquí también se muestra, bueno, el video y las preguntas, ¿no? Y además, eh, para que continúen también aprendiendo, está aquí ya una introducción, digamos, a la programación. En este caso vamos a usar la interfaz de Colab, ¿no? Entonces aquí Julián explica cómo usar Colab, un poco también lo que es esta interfaz, ¿no? Y aquí también se les va a mostrar cómo usar algunas librerías, uso de variables, cómo manejar bucles y archivos, además de usar condicionales, funciones, clases y algunos ejemplos, digamos, un primer vistazo a lo que son las matrices y el ploteo con Matplotlib, ¿no? Lo cual vamos a ver ya más adelante en la semana 2 aplicado a análisis de datos, digamos, ya usando ya funciones más avanzadas, ¿no? Y también aquí explico cómo usar las listas, tuplas y diccionarios que se usan bastante en Python, ¿no? Y aquí van a tener ustedes una sección de consultas, justamente en caso de que tengan alguna duda, nosotros podamos atenderla, ¿no? Durante la semana, en este caso, en la primera semana. Ok, Ujú. muchas gracias, Elvis. Bien, entonces eso es una descripción breve del curso, ¿no? Y vean que ahí hemos tratado de
combinar los puntos fuertes, ¿no? El punto fuerte de Elvis es que tiene bastante experiencia aplicando lo que es Machine Learning, ¿no? Y bueno, el punto en el cual yo estoy tratando de contribuir, básicamente, es en cuanto al desarrollo o a entender más que todo los fundamentos o los métodos, ¿no? Cosa que de esa manera hemos elaborado este curso y esperemos que sea de su agrado. Muy bien. eh, si de repente no hay otra pregunta adicional, estaríamos acabando este webinar o de repente algún comentario o de alguno de ustedes. Eh, preguntan si es que hay descuento. Eh, bien, para aquellos que bueno, que, que han llevado cursos con JPI anteriormente, en el brochure se indica bien ahí a detalle cuál es el descuento, ¿no? También para aquellos que son estudiantes, pero deben de adjuntar en el formulario de inscripción una constancia, ¿no? Entonces sí, hay esas posibilidades, ¿no? Eh, hay una opción, ¿no? Eh, eso, bueno, amerita un poco más de tiempo, es para aquellos que están desarrollando tal vez un trabajo de investigación, ¿no? Y piensan que este curso va a ser de utilidad. Hay una opción de llenar un formulario, ¿no? Ahí tienen que escribir brevemente, ¿no? Qué es lo que se pretende realizar, ¿no? Y con respecto a eso, bueno, también se le pide el compromiso a que terminen su trabajo final de este curso, de tal manera que ayude a su investigación. Y se le puede otorgar entre el 25% o si es que, bueno, es un proyecto que el curso pues va a contribuir considerablemente, sería un 50%, pero se evalúa un poco más exigente, ¿no? Entonces hay esas posibilidades, siempre damos esas opciones. ¿Ok? Y entonces eso ahí pueden coordinarlo con respecto, bueno, directamente con JPI. En el brochure sale al último ahí varias redes sociales, Facebook, WhatsApp, ahí podrían coordinarlo, ¿no? Luego acá hay un comentario, dice, yo quisiera llevarlo por el trabajo, eh, ¿cómo llenaría el formulario, no? Bueno, aquellos que están interesados, bueno, ahora mismo tal vez el formulario, ¿no? De inscripción eh, está dado por, a ver, de esta forma, ¿no? Entonces, eh, ya, ahí envié el formulario de inscripción. Bueno, ahí se tienen que juntar un poco algunos documentos, ¿no? Y, y ya. Entonces, es más que todo eso, ¿no? Si lo quieren realizar para un proyecto de investigación. Mayor detalle de eso, no sé si era netamente investigación, pero podrían preguntarlo ahí directamente a JP. Muy bien. Entonces, si tienen, si no hay alguna pregunta adicional, estaríamos acabando. Mayo, muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo y esperemos, bueno, que este webinar gratuito haya sido de utilidad para todos ustedes, ¿no? De repente algunas palabras, Elis. Nada, muchas gracias chicos. A los que lleven el curso, bueno, les garantizo que va a ser de bastante aprendizaje. Como les mencioné, van a poder aplicar lo aprendido a distintos campos, ¿no? No solamente ingeniería de estructura. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Genial. Ok, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo.